Como cada sábado a la mañana, estamos nuevamente juntos compartiendo una breve reflexión a nivel pastoral. Como cada sábado nos encontramos con los pastores para reflexionar sobre nuestro ministerio, sobre nuestro trabajo para el reino de Dios, sobre nuestra labor encomendada por nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la función pastoral que estamos ejerciendo. Entonces, como ustedes saben, los primeros minutos de cada sábado a la mañana lo dedicamos para repasar un poquito lo que hemos venido viendo hasta ahora, y después agregamos el tema del día. Es muy importante que los pastores principalmente entendamos que todo el fundamento de nuestro trabajo debe ser la palabra de Dios. Todo el fundamento de nuestro ministerio debe ser la palabra de Dios. Yo sé que muchos han tomado principios del mercantilismo, principios de las empresas, y los han incorporado en la administración de la iglesia, llamémosle administración, en la gestión, en el desarrollo, en el control, en las jerarquías, en los organigramas, etcétera, de la iglesia. Y yo les digo una cosa: Dios ha inventado todas las cosas. Dios, la ciencia es de Dios. Por lo tanto, las cosas que las empresas utilizan con éxito no la inventaron las empresas, se la copian de la palabra de Dios. Entonces, es muy infantil, si se quiere, que los pastores estemos copiando cosas del mundo de la empresa, cuando realmente las cosas que funcionan en el mundo de la empresa están copiadas de las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Por lo tanto, ahorrémonos el ida y vuelta y quedémonos en la palabra de Dios, porque vamos a ir a la empresa porque la empresa copió de la palabra. Entonces, los principios que funcionan están en la palabra de Dios, están en la instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Por lo tanto, ahorremos caminos, no vayamos y volvamos, porque la palabra de Dios la tenemos con nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Entonces, como repaso, para arrancar con esta reflexión de este sábado, vimos en primer lugar que había un grupo una multitud que seguía a Jesús. ¿Cuál era la intención de Jesús? Convertir a esa multitud, a las personas que integraban esa multitud, a la mayor cantidad posible, transformarlos, convertirlos en discípulos. Y de discípulos, convertirlos en apóstoles, o sea, en servidores. Y de servidores, su círculo íntimo. Nosotros hemos comenzado a ver estos simpatizantes que se acercan a los grupos de evangelismo y discipulado, a las actividades que tenemos o a la reunión general directamente. Pero entendamos que la gente viene a esas actividades por una necesidad. Comisteis pan y os saciasteis, Juan 6:26, viene para comer el pan. El pan significa satisfacer la necesidad, porque sabe que en Dios se pueden satisfacer todas sus necesidades. Por eso se acerca, pero para nosotros ese acercamiento es una oportunidad para comenzar a enseñarles muchas cosas. Por eso Jesús en Marcos 6:34 dice que ve la multitud como ovejas que no tienen pastor y le comienza a enseñar muchas cosas. Entonces hemos dicho que la función es enseñar el reino de Dios, enseñar los principios del reino de Dios, enseñar las instrucciones de Dios para el establecimiento de su reino. Las instrucciones de Dios para que la vida de las personas den el blanco. Las instrucciones de Dios, la Torá de Dios, para que la vida de las personas sea transformada en sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sean transformadas para que esa vida sea una vida de éxito, una vida de felicidad, una vida de paz.
y después comenzamos a transitar qué cosas las personas tienen que dejar, qué cosas las personas tienen que aprender y decíamos, y llevarlos probablemente a una etapa superior que es convertirlos en adoradores. Lo primero que habíamos visto en 1 Corintios 6 del 9 al 11, qué cosas las personas deben dejar. Deben dejar de practicar la injusticia y ahí está establecido quiénes son. Hay una lista de qué personas son los que practican la injusticia, los injustos. Después hemos visto en 1 Juan capítulo 3, del 4 al 10, que es pecado. Empieza diciendo que pecado es infracción de la instrucción de Dios para que nuestra vida den el blanco. Todo aquel que infringe la instrucción de Dios que ha dado Dios en sus leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, instrucciones de Dios que ha dado en la Torá, en los profetas y en los salmos, o sea, en los libros poéticos, vamos a ver que todas esas instrucciones son para que nuestra vida en el blanco, y pecado es infringir, o sea, es no observar, no cumplir, no ajustarse a esas instrucciones dadas por Dios para que la vida de las personas den el blanco. ¿Eh? Entonces, ahí hemos aprendido que todo el que permanece en Jesús no peca. ¿Eh? Y más hemos aprendido que el que ha sido enseñado por Dios tampoco peca. Entonces, todo aquel que hace justicia es de Dios, y el que no hace justicia, termina diciendo, es del diablo. Entonces, después hemos visto en Efesios 4, 17 al 32, que ahí sí es donde refiere a que nosotros hemos sido enseñados por Jesús. Si realmente hemos oído las palabras de Jesús y hemos sido enseñados por Jesucristo, por Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él estuvo todo su ministerio, toda su vida ministerial, enseñando las instrucciones de Dios en una correcta interpretación, no en la interpretación de las tradiciones que habían añadido los rabinos, los fariseos de la época, sino simplemente volviendo a la palabra de Dios. Ahora, vamos hoy a encarar el tema de hoy. El tema de hoy es cuáles son los referentes. Porque toda persona necesita un referente. Necesariamente, cada persona busca un referente. Siempre se busca un referente. Los hijos buscan a los padres como referentes, modelos. El referente es un modelo a quien seguir, un modelo a quien imitar. El ser humano por naturaleza busca referentes. Entonces, nosotros decimos, bueno, nuestro referente es Dios, por eso no llaméis a nadie padre, no llaméis a nadie maestro, no llaméis a nadie padre porque uno es vuestro padre que está en los cielos, a nadie maestro porque Jesucristo es vuestro maestro. Realmente pensar de esa manera es sacar el texto, las palabras de Jesús, sacarlas totalmente de contexto. Jesús estaba refiriendo a aquellos que se querían sentar en la cátedra de Moisés, entendiendo por cátedra la silla de Moisés, y recibir los honores y los atributos de Moisés, ser saludados por las calles, ser reverenciados en las calles, recibiendo los honores de Moisés. No se está refiriendo a que no podemos llamar a nadie padre, porque si no, no podríamos llamar a nuestro papá, papá. Mi hijo no me podría llamar papá a mí, porque no debe llamar a nadie padre, ¿me entienden? Entonces, lo que está hablando Jesús, siempre tenemos que contextualizar la palabra. Es de los honores que se querían atribuir a sí mismos los escribas, los fariseos de la época. Por lo tanto, volvemos otra vez al tema del referente. Nosotros necesitamos referente. Obviamente, Jesús es nuestro referente, es la Torá hecha carne. Pero muchas veces decimos, tenemos profunda admiración por las actitudes y las convicciones y el ministerio que ejerció el apóstol Pablo, e imitamos muchas cosas de las que él hacía. Él mismo lo dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, ahí mismo Pablo se está constituyendo en un referente, está diciendo, imítenme a mí.
Sed imitadores de mí. Se está constituyendo en un referente, ¿se dan cuenta? Como yo de Cristo. Entonces, es importante entender esto, porque debemos entender que cada pastor es un referente de su congregación. Cada pastor es un referente de su congregación. Es el tema que yo quiero hablar hoy. Cada pastor es un referente. ¿Mm? Cada pastor debería poder decir, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque el pastor debe ser un referente, debe ser un modelo, debe ser un modelo para imitar. Miren, si el pastor no puede ser un modelo, ¿cómo podemos pretender que la gente siga la instrucción de Dios si nosotros no la seguimos? ¿Mm? Está la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Si yo como pastor no sigo las instrucciones de Dios para que mi vida dé en el blanco, ¿cómo puedo pretender enseñar esas instrucciones a otras personas y decirles que si siguen esas instrucciones su vida da en el blanco? No tengo autoridad moral para hacerlo. No tengo autoridad moral para hacerlo. ¿Eh? Si yo no vivo lo que enseño, no tengo autoridad moral. Si yo no practico lo que enseño, no tengo autoridad moral. Entonces, es fundamental que entendamos que los pastores somos referentes de las personas, somos referentes de la gente y lo que nosotros decimos lo tenemos que vivir porque si no estamos invalidando con los hechos lo que estamos enseñando con nuestras palabras. Si ustedes miran en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 14 y 15, Jeremías 3, 14 y 15, dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta es una promesa de Dios en Jeremías. Está hablando del remanente, no está hablando de la multitud, no está hablando de la multitud de los seguidores, no está hablando de la multitud de los simpatizantes, está hablando de los discípulos, de los miembros del pueblo, los miembros de la iglesia, los miembros de la eclesía, los miembros de la congregación, los discípulos, el remanente. Y dice que Dios va a dar a ese remanente pastores según mi corazón, dice la Escritura, que os apacienten con dos características, con ciencia y con inteligencia. Ciencia e inteligencia. Pastores, ciencia e inteligencia. ¿Qué es ciencia y qué es inteligencia? Ciencia es conocimiento. Ciencia es conocimiento. Ciencia es conocimiento, un poquito más todavía. Conocimiento de lo que Dios conoce. A ver, un científico dice, yo descubrí tal invento. Inventé tal cosa, inventé tal cosa, inventé tal cosa, inventé y registra su invento, su invención, el registro de la propiedad intelectual. Porque inventó tal cosa, no inventó nada. Todo lo inventó Dios, todo lo hizo Dios, y lo que hacen los científicos es descubrir, a lo sumo descubrir lo que Dios ya inventó. Descubren lo que ya existe, descubren lo que Dios inventó, descubren lo que Dios ya hizo. Por lo tanto, el descubrir lo que hay en el corazón de Dios, descubrir lo que hay en la mente de Dios, a eso se le llama ciencia. El conocimiento le pertenece a Dios. Y cuando Dios me suelta un poquito de su conocimiento, a eso se le llama conocimiento, se llama ciencia. Por lo tanto, ciencia es conocer lo que hay en la mente de Dios, lo que Dios ha querido revelar de su mente. Nunca vamos a conocer toda la mente de Dios, Él es omni en todo sentido. Pero sí vamos a poder conocer lo que Él quiera revelar de su mente
Y ese conocimiento de lo que Él quiere revelar de su mente es lo que nosotros llamamos ciencia. Ciencia, el conocimiento de lo que Dios conoce y que quiere revelar en su propósito eterno y en su voluntad. ¿Dónde Dios revela su mente? ¿Dónde? ¿En qué lugar Dios revela su mente? Dios revela su mente en su palabra. Dios revela su mente, Dios revela su conocimiento, Dios revela el conocimiento de Él que quiere que nosotros conozcamos, lo revela en su palabra. Lo reveló desde el principio. Lo reveló en el monte Sinaí escribiendo con su propio dedo en tablas la Torá, escribiendo la ley, sus instrucciones. Lo reveló a los profetas, lo reveló en los salmos, lo reveló en el Nuevo Testamento, con los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, está revelada la mente de Dios. ¿Qué es la mente de Dios? La parte de su conocimiento que Él ha querido revelar en sus escogidos, en sus hijos, en sus discípulos, en su pueblo, en su congregación. Lo que Él ha querido revelar está en su palabra para que nosotros, mediante la ciencia, que es el conocimiento de esa palabra revelada, adquiramos esa ciencia para servir a su reino. Eso es ciencia, conocimiento de la palabra de Dios. Dice que os apacienten, pastores que os apacienten, dice según mi corazón, pero que os apacienten con ciencia. Ya explicamos lo que es ciencia. Y con inteligencia. Con inteligencia. No con impulsos, no con emocionalismo, no con chicanas, no con atajos, no con falsos direccionamientos, no construyendo nuestro propio reino en lugar de construir el reino de Dios, no edificando un pueblo para mí, diciendo yo soy la cabeza de esta iglesia, sino edificando un cuerpo para Cristo, diciendo la única cabeza que tiene este cuerpo es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios viviente. Apacentar al pueblo de Dios, a la grey de Dios, conforme al corazón de Dios, con conocimiento, con ciencia, y con inteligencia, con sabiduría. Si nosotros miramos un poquito más adelante, vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, donde el apóstol Pedro está hablándole a los ancianos. A los ancianos se les llama ancianos a los pastores. En la Escritura se llama ancianos a los pastores, a personas encargadas de cuidar al rebaño, de apacentar al rebaño, de alimentar al rebaño, de cuidarlo de falsa doctrina, de lobos rapaces. ¿Cuántas veces los pastores no cuidan al rebaño de lobos rapaces? ¿Por qué? Por sus propios intereses, porque el lobo rapaz va a venir y va a enseñar principios del dar que va a beneficiar al pastor. Él se va a llevar su tajada, pero va a dejar su tajada también sobre la base de su enseñanza para sacarle plata a la gente. Entonces, por sus propios intereses, a veces se permite la entrada de lobos rapaces. Y por eso se habla que los ancianos, los pastores, son los responsables de velar por el cuidado de la iglesia, del rebaño, del redil, de que no entren lobos rapaces, que no entren falsos profetas, falsos apóstoles, y enseñar la palabra de Dios. Por eso dice, ruego a los ancianos, ruego a los pastores, que estar entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Los ancianos que están entre vosotros. Es muy interesante lo que dice. Los ancianos que están sobre vosotros, no dice sobre vosotros. Los ancianos que están entre vosotros, no arriba de ustedes. Nosotros como pastores no estamos arriba de nadie. No estamos arriba de la gente. No tenemos un organigrama jerárquico piramidal donde nosotros estamos en los cuadritos, en la fila de cuadritos de arriba, o en el vértice de la pirámide del organigrama. Nosotros no estamos sobre la gente.
No estamos sobre el rebaño, estamos entre. Los ancianos que están entre vosotros, estamos entre. Cumplimos una función de cuidado, cumplimos una función de alimentar, cumplimos una función de proteger, de cubrir entre, porque hay una sola cabeza, un solo buen pastor, que es la cabeza que está sobre nosotros, que es Jesucristo mismo. Abajo de Jesucristo estamos todos entre. Somos miembros de un cuerpo y somos todos miembros con diferentes funciones. Nosotros cumplimos una función pastoral, que es la de cuidar y alimentar y buscar a la oveja perdida. Eso no implica una jerarquía, implica una función. Si la gente nos tiene que obedecer no por la jerarquía, sino por la función, porque tenemos una función delegada por el buen pastor, que según Efesios 4:11, nos constituyó él mismo como pastores. Por eso tenemos una función que cumplir entre, por eso los que están entre nos obedecen. ¿Por qué nos obedecen? Porque tenemos una función que cumplir delegada por el mismo Jesús, el príncipe de los pastores, a quien le vamos a rendir cuenta un día de la función que hayamos cumplido y cómo la hayamos cumplido. Entonces, dice también, estábamos en 1 Pedro 5:1, recién leímos, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, segunda vez, está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. No por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Los voy a cuidar para que me den sus mejores ofrendas y sus mejores diezmos. Por eso los cuido. Para que me den cada vez más. Y más los voy a cuidar y me van a dar ofrendas especiales si es posible. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo gobierno, teniendo dominio, teniendo señorío. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero detenerme en lo que leí antes. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey tiene un significado demasiado profundo como para pasarlo por alto. Está íntimamente relacionado con lo que venimos enseñando cada sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que debemos enseñar a las personas las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco. ¿Qué deben dejar de hacer? ¿Qué deben hacer? Y cómo transformarse en adoradores. Eso le tenemos que enseñar a las personas. Pero acá está diciendo algo muy importante. Ustedes lo deben enseñar no como teniendo dominio sobre las personas, sino siendo ejemplo de las personas. Siendo ejemplo de las personas. Entonces yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué estamos teniendo esta charla hoy sábado a las 10 de la mañana? Porque todos los discípulos del Señor Jesús deben hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Guardó el día de reposo. ¿Por qué guardó el día de reposo? Porque su Padre guardó el día de reposo. Por eso Jesús guardó el día de reposo. Por eso sus discípulos, según el Nuevo Testamento, guardaron el día de reposo. Entonces yo estimo que yo no puedo enseñarle a las personas a que guarden la instrucción de Dios contenida en las Escrituras, en Levítico capítulo 23, por ejemplo, Levítico capítulo 23, los invito a que lo lean varias veces. No puedo decirles que guarden el día de reposo si yo no lo guardo. ¿Me entienden? Por eso yo estoy dando estas charlas los sábados a las 10 de la mañana, entendiendo que todos los pastores están guardando el día de reposo y están santificando ese día, lo están apartando para Dios, por lo tanto están leyendo la Biblia, están estudiando la Biblia, están orando, están reflexionando sobre la palabra de Dios, están en comunión, en comunicación con Dios en ese
día de reposo. Por eso nosotros hacemos esta charla los sábados a las 10 de la mañana, porque todos ustedes están ahí, naturalmente están ahí, ninguno tiene otra cosa que hacer más que estudiar la palabra de Dios, por eso están ahí. Ahora, si usted tiene otra cosa que hacer, entonces no le enseñe a la gente a que siga las instrucciones de Dios porque usted no las sigue. ¿Cómo le va a enseñar a la gente que siga las instrucciones de Dios, contenidas en sus palabras, si usted no sigue las instrucciones de Dios? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo le va a enseñar a la gente, a la Grey que está entre ustedes, a que siga las instrucciones de Dios si usted no las sigue? Si hoy sábado a las 10 de la mañana usted está en cualquier otra cosa, menos en lo que tiene que estar, que es orar y estudiar la palabra de Dios, reflexionar sobre la palabra de Dios, estar comunicados reflexionando sobre la palabra de Dios. ¿Me entienden? Por eso nosotros decimos que debemos ser ejemplos de la Grey, ahí lo leímos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Ahora vamos a recibir si la merecemos. Si nosotros nos ajustamos a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra y pudimos enseñar esas instrucciones a otras personas, primero con el ejemplo, después con la enseñanza verbal, entonces un día el príncipe de los pastores nos va a dar la corona incorruptible de gloria. Ahora, si nosotros enseñamos las instrucciones de Dios, pero nosotros no las cumplimos, somos un mal ejemplo. Simple, lisa y llanamente. Somos un mal ejemplo. El príncipe de los pastores va a premiar a alguien que es un mal ejemplo. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Miren, sigamos. Un pasaje más, por lo menos para la reflexión de hoy, que creo que es bastante rica para los pastores. Por eso hablamos de que estas reflexiones son para pastores. Creo que es rica esta reflexión para los pastores, siendo ejemplo de la Grey. Es muy importante esto. Muy importante esto. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores. Yo sé, dice el apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, y les dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Yo entre ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo. He pasado entre vosotros predicando el Evangelio. Siempre está el entre vosotros, el entre. Yo quiero decirles esto, amados pastores, no me gustaría agregar algo más este sábado, porque creo que es pertinente que podamos reflexionar sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de que tenemos una función que cumplir, una función que cumplir, una función que cumplir que según Efesios 4:11 es una función dada directamente por Jesús. Y hay una razón muy importante por la cual dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hay una razón muy especial, porque estos ministerios especiales tienen la responsabilidad y la función de continuar el ministerio que venía ejerciendo Jesús en la tierra. Jesús fue el apóstol, lo dice Hebreos, fue enviado por Dios, fue el apóstol. Profeta os levantaré igual que a ti, igual que a Moisés. Profeta, Jesús es profeta, apóstol, profeta, evangelista. Jesús en Capernaum empezó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pastor y maestro, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Maestro, rabí, le decía a la gente. Y él dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, mas si fuere perfeccionado será como su maestro. Él quería que seamos
maestros como Él, maestros como Él. Por lo tanto, esas funciones que Él cumplió no se las podía delegar en una sola persona. Ningún ser humano tiene la capacidad que tenía Jesús de cumplir todas esas funciones juntas en una sola persona. Por eso, cuando Él delega las funciones que Él venía cumpliendo, la delega en personas con llamado especial, las delega abiertas en cuatro. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, esas funciones están delegadas en muchas personas porque uno solo no es como Jesús que podía cumplir todas esas funciones. Él mismo nos delegó esas funciones. O sea, pastores estamos cumpliendo el ministerio pastoral en lugar de Jesús. Pero Jesús tiene facultad originaria. Él es el buen pastor. Él tiene facultad originaria. Él es el buen pastor. Nosotros tenemos facultad delegada, como si fuéramos apoderados. Tenemos facultad delegada, como si fuéramos mayordomos, como si fuéramos administradores, como si fuéramos apoderados. Facultad delegada. Todo el que tiene facultad delegada y que es un mayordomo, un día va a tener que rendir cuenta de lo que hizo con esa facultad que le fue delegada. Él es el único buen pastor. Cada uno de nosotros tenemos una facultad delegada por la que vamos a tener que rendir cuenta ante el buen pastor, ante el príncipe de los pastores, de lo que hayamos hecho con nuestra función delegada. Por eso es tan importante lo que les estoy hablando hoy. Por eso es tan importante que entendamos lo que les estoy hablando hoy. No estamos para decir grandes discursos, para hacer manipulación de las mentes y de las personas. No estamos para dar discursos de autoayuda. Como pastores estamos para llevar a la gente al reino de Dios. Y la manera de llevar a las personas al reino de Dios es enseñar su palabra. Enseñar las instrucciones de Dios para que la persona sepa cuáles son las normas, los principios, los decretos, las leyes, los estatutos del reino de Dios, los cumpla y entonces esté en el reino de Dios. Porque no es cuestión de hacer una oración diciendo, Jesús, te reabro mi corazón, te recibo, creo en ti. No es cuestión de esa oración, hermanos, esa oración no salva a nadie. ¿Se entendió? Una persona puede hacer 1000 veces esa oración y estar afuera del reino de Dios. El reino de Dios tiene leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos que debemos cumplir si estamos adentro. No podemos vivir en un país y no cumplir las leyes de ese país. No podemos vivir en ningún país de Europa y no cumplimos las leyes. No podemos vivir en Estados Unidos y no cumplimos las leyes. No podemos vivir en algún país civilizado y no cumplimos las leyes de ese país. Por lo tanto, queridos pastores, debemos enseñar las leyes del reino de Dios a las personas, la Torá, las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco y pertenezcan al reino de Dios. Pero lo que hoy hemos referido es que nosotros debemos ser ejemplos de la Grey. Nosotros debemos ser ejemplos de la Grey. Primero debemos vivir lo que vamos a enseñar a las personas. Debemos aprender a vivir la Torá. Debemos aprender a vivir las instrucciones de Dios para que nuestra vida den el blanco. Entonces la podemos enseñar. Si no la vivimos, no la podemos enseñar. Por eso muchos pastores no enseñan las instrucciones de Dios, porque se confrontan con lo que ellos mismos están enseñando y no pasan la prueba. Por eso prefieren enseñar y andar inventando fábulas, historias y cosas y rituales supersticiones. Supersticiones. Pastores inventando supersticiones. ¿Por qué? Porque como no tienen ciencia e inteligencia, quiere decir, no conocen la palabra de Dios, no conocen el pensamiento de Dios, la mente de Dios escrita en su palabra, no conocen, no tienen ciencia y no tienen inteligencia, entonces inventan supersticiones para tener entretenida a la gente y seguir sacándole plata. Entonces, queridos pastores, vamos a empezar a ser ejemplos de la Grey. Vamos a empezar a ser ejemplos de la Grey para que lo que enseñemos esté alineado con nuestro propio estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de sentir. Este es el tema que quería tratar con ustedes en esta mañana. Este es el tema que quería desarrollar en esta media hora que nos estamos tomando cada sábado a la mañana.
¿Cómo podemos enseñar a las personas que guarden la Torá de Dios, que guarden Levítico capítulo 23, cuando el primer mandamiento de Levítico 23 es el día de reposo? O le podemos decir a las personas que guarden los 10 mandamientos, cuando el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, el cuarto, es el día de reposo. ¿Cómo le podemos enseñar a las personas que lo guarden si nosotros no lo guardamos? Debemos ser ejemplo de la Grey. Por eso yo aspiro a que cada sábado a las 10 de la mañana usted pueda estar frente a su computadora, a su televisor Smart TV, a su teléfono celular, lo que sea, ¿no? Para comunicarse, para que estemos abriendo, santificando este Shabbat, santificándolo para Dios, dedicándonos a escudriñar su palabra, a escudriñar su voluntad, como pastores para nuestro ministerio. Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes.